Bueno, pues buenas tardes a todo el mundo, buenas tardes, noches o buenos días, dependiendo de dónde estés. La verdad que es un placer poder estar con vosotros. Quizás yo no tengo una cerveza, aquí son las 12 y bueno, una ya del mediodía, o sea, la hora del almuerzo aquí. Mi nombre es Ismael Valenzuela, estoy conectándome desde donde resido, aquí cerquita de la ciudad de Nueva York, cerca de Manhattan, el norte de New Jersey, pegado al Hudson River. Y bueno, pues la verdad que es un placer poder participar. Creo que es la primera vez que participo con Hack and Beers. Así que bueno, vamos a hacerlo yo con una sesión con agua, pero y café, pero vamos a echar un ratito aquí juntos. Dar las gracias a Edu, a Rafa y a todo el equipo que está gestionando todo por la invitación. Y bueno, gracias a Jaime porque ha hecho un repaso fantástico. Creo que de mis 20 activamente de experiencia en seguridad, la mayoría de las herramientas que ha mencionado ahí he podido utilizarlas y la verdad que ha resumido un montón de contenido en muy poquito tiempo. Y creo que es una introducción perfecta para lo que quiero hoy, así que creo que es un hilo perfecto para profundizar un poquito más en cómo podemos establecer una buena estrategia defensiva y en este caso desde la perspectiva del atacante. Así que bueno, vamos a hacerlo bastante informal. Es cierto que tengo unas cuantas slides, pero es más como un poco de, como digo, como un telón de fondo para que podamos hacer unas pruebas, vamos a cacharrear un poquito, vamos a tocar un poco algunas demos, puesto que es en vivo y en directo. Algunas pueden que funcionen, otras pueden que no, pero así es más divertido, ¿verdad? Un poquito más arriesgado. Ok, pues vamos a comenzar. Voy a compartir mi pantalla y así podéis ver un poquito lo que tenemos aquí preparado. Ok, perfecto. Ahora aquí el canal. Pues ese es el título de la charla. Think Red, Act Blue. Piensa en rojo, actúa en azul, ¿no? ¿Cómo puedes mejorar tu estrategia defensiva utilizando algo que seguramente ya conocéis o habéis escuchado como es Mitre Attack? Un poquito acerca de mí, soy de Málaga, muy cerquita ahí de la tierra de Edu, y llevo, bueno, aquí en Estados Unidos desde el 2014, viviendo y trabajando por aquí. He trabajado muchos años mientras estaba en España y también aquí como consultor para diferentes organizaciones, Foundstone, después McAfee, y bueno, pues soy ingeniero principal senior en la compañía donde trabajo con, bueno, sobre todo ahora mismo productos, intentando implementar mucho de las cositas interesantes que hacemos en la comunidad y que no siempre están disponibles en las herramientas comerciales. Ahí Jaime hablaba un poquito de esto. Pues bueno, mi labor es intentar que esas herramientas comerciales sean lo más útiles posible a los, a los, que, bueno, a los defensores en este caso, ¿no? A aquellos que tienen que utilizarlo. Soy también instructor y autor de curso de SANS. Llevo dando clases de SANS desde el año 2010. Y bueno, podéis seguirme en About Security. Intento, sobre todo, compartir un montón de cosas que sean útiles para la comunidad. Os voy a enseñar algunos proyectos, todo open source, todo abierto, cositas que podéis utilizar para complementar la magnífica charla que ha dado Jaime. Ok, pues vamos a seguir adelante y déjame contarte un poquito en qué consiste esta filosofía, ¿no? Que yo llamo piensa en rojo, actúa en azul. Jaime ha hablado ya un poco de qué significa esto del Red Team, del Blue Team, básicamente terminología militar que viene a decir que el Red Team es el atacante, ¿vale? Un atacante que tiene una motivación en particular. El Blue Team es el equipo que está haciendo defensa, ¿vale? Pues imagínate si tienes un SOC o si eres un SOC de una única persona, ¿vale? Que es algo muy común, donde tienes a alguien que, bueno, básicamente hace todo. Tiene un montón de responsabilidades, cumple un montón de roles y lo mismo está monitorizando la red que haciendo un hardening de un servidor o de un workstation, haciendo una auditoría y muchas de las cositas y las herramientas que acabamos de ver en la charla anterior. Lo interesante de esto es que muchas veces y sobre todo a los que nos gusta la parte técnica, a los que nos gusta bueno, pues hacer cacharrear con los productos, con las tecnologías open source, a veces olvidamos que todo esto es una cuestión de gestión de riesgos, ¿vale? Y es cierto que hay tantísimas herramientas, tantísimos productos, tantísimas vulnerabilidades, tantísimas amenazas, que no es como hace 20 años donde uno
bueno, pues tenía una idea clara, bueno, esto es lo que tengo que hacer y podía enfocarse en algo y ya. No, hoy día si tu trabajo es ver cuántos sistemas hay en tu organización hoy que son vulnerables a un nuevo ataque, simplemente el nivel de información que hay es inmanejable, ¿no? Entonces, uno de los problemas más importantes que veo en la comunidad hoy, en la comunidad defensiva, en Blue Team en general, es que es muy difícil priorizar. Es muy difícil saber exactamente en qué tengo que enfocarme. Y es una pregunta que muchas veces, bueno, no solo clientes, sino también gente que está empezando en seguridad y gente que lleva mucho tiempo en seguridad, me dice lo mismo. Es a veces demasiada información la que tenemos que procesar y tenemos que filtrar qué es lo que es importante y descartar qué es lo que no es tan importante. Así que esta herramienta de la que vamos a hablar hoy, Mitre Attack, te va a permitir priorizar de manera práctica tu defensa. Probablemente ya lo conocéis, no voy a explicar de nuevo qué es lo que es Mitre Attack, pero para la gente que no lo haya escuchado nunca, es como la Wikipedia, la enciclopedia, ¿no?, de los ataques. Vamos a enseñar algunas cositas prácticas de cómo podemos utilizarlo. Y digo que es todo en base a gestión de riesgos, porque podemos ver una slide que es un modelo también de Mitre. Mitre es una organización sin ánimo de lucro de aquí del gobierno norteamericano. Bueno, es un contractor, pero que, digamos, una empresa pública, ¿vale? Sería un poco la definición, que trabaja para el gobierno principalmente y que define una serie de estándares. Probablemente si conoces temas de inteligencia y conoces el formato STIX o el protocolo TAXII, todo esto pertenece también a Mitre, los CVEs, ¿no?, el CVE famoso que utilizamos para describir vulnerabilidades, también pertenece a Mitre. Y ellos crearon este modelo para prepararte ante una intrusión, donde básicamente lo que dicen es que el Blue Team, el equipo que defiende, tiene que analizar cuáles son las características del adversario para poder definir cuál es tu estrategia defensiva, ¿vale? Tiene mucho sentido. ¿Quién es el enemigo? ¿Frente a quién me estoy defendiendo? Pues tenemos cuál es la intención, ¿vale?, del enemigo, cuáles son los objetivos y cuáles son sus capacidades. Porque, oye, puede ser que haya un enemigo ahí afuera que tenga como objetivo el atacarnos, el exfiltrar nuestra información sensible, el robarnos toda esa información, el causar daño por medio de un ransomware, pero quizás no tiene las capacidades para hacerlo. Y desafortunadamente hay muchos allá afuera, ¿verdad?, muchas amenazas, muchos actores que pueden tener esas capacidades. Se trata también de que tengan la intención y la motivación para atacar tu compañía. Eso desde el punto de vista del equipo rojo, ¿no? Vamos a analizar cómo es el enemigo, cómo actúa. Y ahora, en base a eso, vamos a definir nuestra estrategia defensiva. Y esa estrategia defensiva no es solamente una estrategia técnica, obviamente, ¿vale? Va a haber una serie de cuestiones que tienen que ver más con la gobernanza, con procesos, temas estratégicos, integración de equipos internos, cuestiones de operaciones, que es prácticamente lo que ha definido Jaime en la charla anterior, hablando de cómo hacer auditoría de vulnerabilidades, cómo hacer penetration testing, cómo hacer el hardening de sistemas, cómo hacer una monitorización continua, detección de intrusiones, básicamente lo que vendría a ser el día a día de un SOC, ¿no?, de las operaciones de seguridad. Y después, muy importante, y bueno, lo tengo aquí, digamos, destacado porque es lo que utilizamos en el curso del que soy autor en The SANS, el curso 530 de arquitecturas e ingeniería, que lo que decimos es, oye, tú para definir una arquitectura de seguridad y para crearla, montarla, para construirla, necesitas saber cómo es el enemigo, ¿vale? Y esa arquitectura tiene que darte la oportunidad de poder no solamente prevenir o bloquear un ataque, que como vamos a ver, no es algo que es siempre efectivo, sino también tener visibilidad de los ataques, tener detección y poder tener una capacidad de respuesta frente a esos ataques. Ok, desde un punto de vista, digamos, conceptual, imagino que esto tenga sentido, ¿vale? Pero vamos a hacerlo un poquito más divertido, vamos a trabajar en un caso de uso, ¿ok? Imaginaros que hay un grupo de gatos, Hack Me Cats, que han decidido montar un negocio para vender comida online, ¿vale? Tienen también una serie de establecimientos donde ahora pues probablemente no vas a poder ir a comprar, pero bueno, online puedes hacerlo. Básicamente van a estar procesando
tarjetas de crédito, porque es así como vamos a pagar. Y hay un enemigo de mucho tiempo atrás, ¿vale? Findocs, que decimos que es un APT, un Advanced Persistent Threat, ¿no? Una amenaza persistente que va a intentar, tiene la motivación de poder exfiltrar, robar y exfiltrar esos números de tarjetas de crédito que pueden haber en esos terminales, en esas tiendas o en una base de datos en algún lugar online. Este es el caso de uso, ¿vale? La situación, el escenario. Vamos a ver ahora cómo podemos utilizar estas herramientas de manera práctica para hacer lo que hemos dicho. Piensa en rojo, actúa en azul. Aquí hay algunas de las herramientas que vamos a utilizar. Por ejemplo, vamos a ir a... Y aquí es cuando, digamos, salimos de las slides. Vamos a ver si podemos hacer algo un poquito más interesante. Vamos a ir a la página de Mitre Attack. Maximizar esto. Y vamos a ver, por ejemplo, vamos a ir a la búsqueda y puesto que esta organización para la que estamos haciendo un modelado de amenazas está en el negocio de la venta online, pues esto en inglés diríamos retail, restaurantes, etcétera, cualquier, digamos, por ejemplo, cualquier negocio que tenga pues una presencia física o una presencia online entraría dentro de esto. Cuando buscamos aquí por retail, vamos a ver automáticamente cómo tenemos una serie de resultados que nos indican cuáles son algunos de esos actores de amenazas, algunos de estos atacantes, adversarios, que tienen interés en esta industria en particular. Así que fijaros, no estamos empezando por, oye, ¿qué herramientas vamos a usar? No, eso sería empezar desde abajo, ¿no? Pero tenemos que empezar desde arriba, desde la parte más de negocio. ¿Qué es lo que realmente podría causar un impacto a nuestra organización y qué es lo que realmente le interesa a la organización que probablemente nos está pagando para hacer este trabajo? ¿Ok? Así que cuando vemos retail aquí, vamos a ver grupos como Fin 6, Fin 7 y Fin 8. Vamos a hacer clic, por ejemplo, en el grupo Fin 7. Este grupo está muy activo desde el año 2015. Está también bastante relacionado con el grupo Carbanac. Es probable que no sean el mismo grupo, pero comparten herramientas. Y lo que podemos ver aquí son las tácticas y las técnicas específicas que este grupo utiliza. Por ejemplo, podemos ver que utiliza Visual Basic Scripts, que utiliza lo que se llaman Living off the Land Techniques, ¿no? PowerShell, no solamente malware, sino herramientas, binarios que tenemos en nuestras máquinas Windows y que las pueden utilizar tanto un administrador de sistemas, y las utiliza, de hecho, en el día a día para administrar la red, como lo podría utilizar un atacante. La diferencia está en el modo en el que se utilizan, en el comportamiento y obviamente en la motivación y en el fin, ¿no? para el cual las utilizan. Así que esto es muy interesante porque tenemos aquí una lista de técnicas específicas que podemos utilizar, analizar para saber quién es el adversario, contra quién tenemos que defendernos. Por cada una de estas técnicas, fijaros que tenemos un identificador, podemos ver en qué tácticas se utilizan. Por ejemplo, la creación de una tarea programada, un scheduled task. Esto se utiliza para las tácticas de ejecución, persistencia, para hacer un escalamiento de privilegios. Y muy interesante, desde el punto de vista defensivo necesitamos saber cuáles son las fuentes de datos en nuestros sistemas que nos van a dar visibilidad de esta técnica. ¿Ok? Una cosa es tener visibilidad, otra cosa es tener detección. Imaginad, por ejemplo, que tenéis una cámara en la puerta de vuestra casa, ¿vale? Y tenéis la capacidad de una cámara, vamos a decir que es una cámara IP, y que tiene la capacidad de poder hacer una grabación y está grabando 24/7 en un disco en tu red. ¿Eso es visibilidad o es detección? Es pura visibilidad, ¿vale? Si pasa algo malo, pues sabes que tienes ahí una grabación que puedes compartir con la policía, con cualquiera que tenga que hacer una investigación y puede ver todo lo que pasó ahí en el ámbito en lo que pueda grabar esa cámara. Pero obviamente no solamente queremos tener esa grabación, queremos tener una alerta, ¿verdad? De manera que si alguien se acerca a la puerta de tu casa a mitad de la noche, tengamos, por ejemplo, una alerta al móvil que nos diga, hey,
o que, no sé, algún tipo de asistente que tengas inteligente en casa, ¿no? Te pueda decir, hay alguien en tu puerta. Son dos cosas diferentes, visibilidad, detección. En muchos casos podemos tener una detección, imagínate un sistema de intrusión, de prevención de intrusiones, un IPS, podría darte una alerta, pero podríamos no tener visibilidad de qué es lo que ha pasado en ese segmento. Así que son dos cosas diferentes. Ok, bueno, pues teniendo esta información, ¿qué es lo que podemos hacer? Vamos a volver un poquito a las slides, a la historia. Teniendo esta información, ahora podríamos utilizar una herramienta que se llama Attack Navigator, el navegador de Mitre Attack. Y esto es una herramienta que está online, gratuita, la podéis incluso instalar localmente. En este enlace podéis ver también, pues hay un proyecto en GitHub que podéis montarlo localmente y nos va a permitir analizar cuál es nuestra postura, no solamente cuáles son las técnicas que utiliza el atacante, sino también nuestra postura defensiva. Vamos a ver, por ejemplo, si encuentro el navegador. Aquí estamos. Vamos a ver el navigator y vamos a utilizarlo para ver qué técnicas son las que utiliza Fin7. Así que utilizamos los controles de selección. Vamos a buscar Fin7. Vamos a seleccionarlo. Le vamos a dar un color. Vamos a decir que esto esté, por ejemplo, en rojo. ¿Ok? Y vamos a darle una puntuación. Vamos a decir que esto tiene una puntuación de 1. Y os voy a enseñar por qué esto es interesante. Así que se iluminan, como podéis ver, ahora todas las técnicas por cada una de estas tácticas que utiliza este grupo Fin7. Por ejemplo, para comando y control, pues utilizan puertos comunes, utilizan aplicaciones estándares, protocolos estándares como HTTP y otros. Pero ahora lo siguiente que queremos hacer es algún tipo de emulación, ¿verdad? Una cosa es hacer este ejercicio sobre papel y otra cosa es hacerlo, por ejemplo, en nuestra red. Así que queremos hacer ambas cosas. Queremos hacer un ejercicio estratégico para ver pues, dónde podemos tener los puntos ciegos, diríamos, ¿no? Donde no tenemos una cámara, donde no tenemos una alerta frente a ese atacante que sabemos que tiene una motivación frente, para atacar nuestra organización. Y vamos a ver algunas herramientas que nos pueden servir para esto. Pero yo también quiero hacer un ejercicio práctico donde pueda simular o emular alguna de las tácticas que estos adversarios utilizan. Aquí no tengo suficientes detalles para eso, pero lo que voy a hacer es ir a la página anterior, donde estábamos. Vamos a leer algunos de los detalles de Fin7. Y aquí podemos ver, por ejemplo, Este está bastante interesante. Para esta técnica que he resaltado antes, Standard Application Layer Protocol, podemos ver que Fin7 hace comando y control utilizando DNS, ¿vale? Con unos records, unos registros específicos, el registro A, OPT y TXT. Y tenemos también un enlace para poder ver, pues poder leer un informe de inteligencia donde vemos todos los detalles sobre campañas que Fin7 ha hecho en el pasado. Ok, bueno, pues imaginemos ahora que queremos hacer una emulación. ¿Cómo podríamos emular un túnel por DNS para ver si somos capaces no solamente de verlo, visibilidad, sino también de detectarlo? ¿Y qué hay de si somos capaces de prevenirlo? Bueno, eso sería ya fantástico, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hacer una pequeña emulación aquí. Tengo una máquina con un Windows 10 y hoy se me ha olvidado sacrificar un USB, ¿vale? No he sacrificado nada, así que probablemente esto va a fallar. Pero vamos a hacer una pequeña emulación. Tengo una máquina con Windows 10, está totalmente protegida, ¿vale? Sí, estáis viendo aquí que, bueno, sale aquí un símbolo diciendo, no, aquí falla algo, pero os voy a enseñar exactamente qué es lo que está fallando para que veáis que no hay truco, ¿eh? Esto lo podéis hacer en casa. Sí, hasta los niños pueden hacerlo, ¿vale? No hay ningún problema. Y vamos a ver. Fijaros, tenemos la protección en tiempo real, on. La protección desde el cloud, on. O sea, ¿qué puede salir mal? Absolutamente nada, ¿verdad?
Todo fantástico. Lo único que he deshabilitado, para que veáis que no hay truco, es bueno, pues los ficheros que detecte Defender, en este caso, que no los mande directamente a Microsoft, ¿vale? ¿Por qué? Porque voy a hacer algunas cositas que, bueno, pues puede ser que no quiero que no quiera que se lo mande. No hay nadie aquí mirando nada de Microsoft, ¿verdad? Nadie trabajando para Microsoft en la audiencia. Perfecto, muy bien. Pues lo que vamos a hacer es muy sencillo. Voy a utilizar una herramienta open source que se llama DNSCAT. DNSCAT es una herramienta gratuita que permite crear un túnel para comando y control vía DNS. Obviamente necesito un cliente, necesito un servidor. El cliente lo tengo aquí. El cliente, los binarios están en una página en GitHub. Simplemente si buscáis DNSCAT lo vais a poder ver. Podéis descargaros esos binarios y ejecutarlo. Y por otro lado necesitamos un servidor. Así que os voy a enseñar. Tengo aquí una máquina en el cloud donde voy a correr el servidor. El servidor está en Ruby. Voy a hacer un poquito más grande para que podáis verlo. Aquí va a empezar lo divertido. Vamos a cambiar de una pantalla a otra. Espero que se pueda ver mejor. Esta es la máquina donde estoy corriendo el servidor. Está escuchando en el puerto 53 UDP, ¿vale? Que es habitualmente lo que utilizamos para esto. Ok, vamos a cambiar al cliente. He bajado los binarios previamente para que no tardemos mucho tiempo, porque no tenemos mucho. Y lo tengo aquí. Es DNSCAT versión 0.07, cliente Windows 32. Ok, voy a extraerlo. Me va a pedir un password. ¡Ah! Vaya, parece ser que Defender me ha agarrado, me ha parado el ataque y no podemos seguir, ¿verdad? Bueno, pues el antivirus ha hecho su trabajo, estamos súper protegidos, teníamos todo absolutamente habilitado, el real-time protection, el cloud protection. Así que, bueno, pues si soy el atacante, lo que voy a hacer es que me voy a dar la vuelta, ¿verdad? Me pongo a llorar en una esquina y nos marchamos y hacemos otra cosa. Buscamos a alguien que no tenga antivirus, ¿verdad? Probablemente habéis notado ya un poco en el tono de mi conversación que era un poco irónico. Ciertamente, porque tenemos el código fuente, ¿vale? Bueno, podéis ver que aquí no hay nada, no me ha dejado ni siquiera extraer. Incluso si me dejara extraer, no me va a dejar el ejecutar nada. ¿Vale? Bueno, efectivamente, aquí podéis ver, Windows Defender encontró esta amenaza. Pero tenemos el código fuente. No voy a entrar en el detalle del código fuente, pero está escrito en C, ¿vale? Lo tenéis aquí. Otra vez, esto es open source, podéis bajaros o clonar el proyecto en GitHub. Y pensé, bueno, ¿qué tal si cambio, por ejemplo, las variables? Y dentro del código, pues hay variables que ponen DNSCAT, pues ¿sabes qué? Lo voy a llamar IsmaelCat y a ver qué pasa. Bueno, resulta que no hace falta ni siquiera hacer nada de esto. Lo único que tienes que hacer es bajarte el Visual Studio, la edición gratuita, por ejemplo, la de la comunidad, no tienes ni que pagar ninguna licencia, compilas este código C y simplemente con compilarlo sin cambiar ni una sola coma en el código, vas a ser capaz de poder ejecutarlo. ¿Ok? Para hacerlo más rápido, te voy a enseñar cómo es eso. Una vez que abras el código fuente y lo compiles, va a crear un directorio que se llama debug, aquí dentro de Windows 32, y aquí es donde vas a tener, bueno, pues, los archivos objeto y el binario, el Portable Executable, ¿no? El PE, completamente ya creado. Entonces lo que vamos a hacer es ver si funciona primero. Y efectivamente, funciona, ¿ok? Misma máquina, todo exactamente igual. De hecho, lo que voy a hacer ahora va a ser, lo tenía por aquí, voy a conectarme a mi servidor y estamos conectados. Imaginaros si habéis utilizado un Metasploit en alguna ocasión, Meterpreter, pues esto es básicamente lo mismo, pero es una conexión a través del puerto 53 UDP, ¿ok? Si tenéis más dudas sobre cómo funciona esto, me podéis preguntar en Twitter, muy sencillo. Y como podéis ver, no he desactivado el antivirus. El antivirus sigue funcionando, ¿vale? Estoy protegido, totalmente protegido. Real-time protection on, cloud delivery protection on. Perfecto. Todo magnífico, ¿verdad? Bueno, pues esta es la razón por la que la protección es algo que es ideal, magnífico, ¿vale? Pero no es 100% fiable.
Por eso tenemos que tener mecanismos de protección para bloquear cosas que sí sabemos que son malas, pero tenemos que tener también mecanismos de detección y visibilidad para poder detectar y poder tener esa grabación, esa grabación continua, igual que una cámara haría, ¿verdad? En un edificio de seguridad, un edificio cualquiera donde uno hace seguridad física, vas a tener puertas, pero sabes que alguien puede echar abajo la puerta, ¿verdad? O que puede cavar un túnel por debajo de la puerta, o romper una ventana, o simplemente colarse e intentar hacerse pasar por un empleado que tiene acceso a ese edificio. Bueno, pues para eso tenemos cámaras de seguridad y para eso tenemos sensores y alarmas. Eso es básicamente lo que queremos hacer aquí. Y la razón por la que esto, digamos, está funcionando es básicamente porque esta detección está basada en una firma, no en comportamiento. Y sin embargo, lo que queremos aquí enfocarnos es en el comportamiento de esta aplicación. Ok, pues vamos a la parte del atacante, ¿ok? Fijaros, esto es lo que decíamos antes. Piensa en rojo, actúa en azul. Estoy cambiando de contexto continuamente. En este contexto me pongo el gorro del atacante, soy el red teamer. El atacante, quiero saber qué puedo hacer con este sistema, pero por el lado del defensor quiero saber cómo puedo detectar y cómo puedo obtener visibilidad de todo esto. Voy a ver las sesiones que tengo activas. Y voy a cambiar a la sesión número 1. Vale, estoy en esta máquina, puedo hacer lo que quiera. Voy a hacer, por ejemplo, puedo entrar en el command prompt. Algo muy sencillo. Voy simplemente a ejecutar Notepad. ¿Ok? Y para que veáis cómo ocurre esto en tiempo real, estas son dos máquinas que tengo en el cloud, tanto una como la otra. Vamos a ejecutar Notepad. Va a enviar el request, ejecutando Notepad, ¿vale? Aquí lo veis. Así que creo que me creéis, no hace falta hacer mucho, mucho más, pero esto es simplemente lo que podemos hacer con, digo simplemente, ¿no? Lo que podemos hacer con DNSCAT. Venga, sí, vamos a abrir la calculadora, ¿ok? Estáis deseando que abramos la calculadora. Venga, podemos hacer eso, podemos rebotear la máquina, puedo entrar en una shell. Tengo control completo sobre este sistema. Y si no me creéis y pensáis que esto no puede ser simplemente DNS, pues aquí voy a correr en la misma máquina que tengo en el cloud, esta Kali Linux por defecto, simplemente corréis el DNSCAT, la parte servidor, que es Ruby, y voy a hacer un TCP dump muy simple, muy sencillito para escuchar lo que está entrando por esa interfaz, puerto UDP 53. ¿Ok? Bien, perfecto. ¿Se ha caído el túnel? ¿Puede ser? Ah, sí, se cayó el túnel. ¿Veis? Las cosas del directo. Fantástico. Bueno, pero si se cae el túnel, pues abrimos otro. Así que fijaros aquí el tráfico DNS, tenemos el DNSCAT. ¿Y qué tipo de tráfico DNS es esto? Aquí es donde viene la parte interesante del análisis, ¿no? Estamos viendo recursos TXT, CNAME, ¿no? Common Name. La pregunta ahora sería, ¿esto es común en nuestra red o no? Y ahora tendríamos que ver, analizar qué es lo que es común en nuestra red para poder analizar cosas que no son comunes, ¿cierto? Ok, bueno, pues vamos a dejar esto así. Hay diferentes mecanismos por los que podríamos detectar esto, os lo digo de antemano. Podríamos hacer, por ejemplo, reglas en Suricata para poder detectar pues, cada vez que hay pues, un volumen excesivo de peticiones DNS. Imagínate que si esta máquina está comprometida, va a generar más peticiones DNS que tu propio servidor de DNS. Podríamos mirar el tamaño de esas peticiones, ¿no? Los números de bytes, por ejemplo. Alértame cada vez que hay una petición DNS que tenga más de 90 bytes. Y ahí es donde tienes que ajustar para que no solamente que no tengas falsos positivos, sino que no tengas falsos negativos. Pero digamos, esta sería la parte de la emulación. Vamos a cerrar esa parte más de emulación y enseñándoos algunas de las cositas que podéis hacer. Mitre os da también la posibilidad de ver planes de emulación completos para ver cómo actuaría uno de estos grupos. Aquí, por ejemplo, estáis viendo uno que Mitre utilizó el año pasado con APT3. APT3 es un grupo que está relacionado con el gobierno chino, básicamente. ¿Ok? ¿Cómo actúan? Pues aquí tenéis las diferentes tácticas y las diferentes técnicas. Si entráis en esa URL podéis ver en particular cómo se implementó esto, incluso con los detalles de
de los comandos que podéis ejecutar en Metasploit, ¿vale? Para poder hacer esto, o en Cobalt Strike si tenéis esa herramienta. Otra interesante que salió solamente hace unos días es el plan de emulación de APT29. APT29 es un grupo que está relacionado con el gobierno ruso. Aquí tenéis un escenario. Podéis replicar exactamente este escenario en el cloud o en vuestro laboratorio, y tenéis incluso los scripts en GitHub, y todos estos enlaces los voy a pasar después en mi Twitter, en mi cuenta de Twitter, para que los podáis ver también. Plan de emulación de APT29 con una herramienta open source, Caldera, que podéis utilizarlo para automatizar todo esto también. ¿Ok? Muy bien. Pues aquí tenéis todas estas cositas prácticas que podéis utilizar para hacer una emulación. Y como habéis visto, solamente hemos utilizado una técnica en particular para una táctica en particular. Fijaros todas las técnicas conocidas para este grupo y que deberíamos conocer, y que deberíamos saber dónde tenemos, digamos, los puntos débiles, donde no tendríamos visibilidad de todo esto. Imaginad que, por ejemplo, ahora tenemos en nuestro análisis, cuando antes buscamos cuáles son los grupos, los actores, los adversarios que están interesados en atacar a nuestra organización, que está, recordáis, el Hack Me Cats, ¿no? La página web de estos gatos. Buscamos por la industria, por retail, sería como, no sé, minorista, por ejemplo, en español. Vamos a ver ahora cómo se podría utilizar esta información para agregar cuáles serían las tácticas y técnicas de diferentes grupos. Por ejemplo, este es fin 7, ¿no? Dijimos fin 7. Ahora puedo abrir aquí una capa más. Estas son capas, básicamente es JSON. ¿Okay? Vamos a crear una más. Y esta, vamos a buscar, fijaros todos los grupos que tenemos aquí. Podéis hacerlo también por herramienta, por las diferentes, yo llamo esto como las armas, ¿no? Que pueden utilizar cada uno de estos grupos, y del análisis de ese armamento que puedan utilizar, de esas herramientas, puede venir también podéis hacer también un trabajo muy interesante, y es ver cómo de preparados estáis para detectar ese tipo de herramientas. Vamos a seleccionar, imaginamos otro grupo aquí, fin 6, vamos a darle otro color y un score. Vamos a decir que tiene un score de 1 también, y le dimos otro color diferente. Vamos a llamar a esto fin 6. Ok, y por último vamos a hacer otra capa para fin 8. Ok, seleccionamos, lo ponemos ahí y le damos otro color, cualquiera, y una puntuación, una valoración de 1 también. Así que tenemos 3 capas, cada una perteneciente a un grupo diferente, a un actor diferente, un atacante diferente, pero que pueden tener bastantes cosas en común. Entonces, lo que me interesa ahora... ¿Lo he cerrado? He puesto lo que decimos, las cosas del directo. Fin 8. Venga, vamos a hacerlo de nuevo. Seleccionamos. Vamos a darle otro color. Eso que me he tomado ya 2 cafés esta mañana, ¿eh? Va a ser que lo que me hace falta es la cerveza. Bueno, se puede solucionar. Fin 8. Perfecto. Tenemos estos 3 grupos. Ahora lo que vamos a hacer va a ser crear una capa, pero en base a otras capas. Si hacemos clic en esta opción, fijaros que por cada uno de estos tabs, por cada una de estas pestañas, nos va a poner un identificador A, B y C. Y ahora aquí podemos poner una expresión booleana o matemática muy sencilla. Vamos a hacer simplemente una expresión como A más B más C. Esto lo que va a hacer va a ser sumar los valores que hemos dado a cada una de las celdas de la matriz anterior. Esas tres matrices, estos 3 archivos JSON, ahora va a agregar el valor que hemos asignado a cada una de esas casillas. Pues tan simple como eso. Damos a crear y vamos a ver la paleta de colores que se ha elegido. Vemos que los valores van
tal como esperábamos en esa función matemática, ¿verdad? Tan simple que es una suma, una agregación, tenemos desde 1 hasta 3. ¿Ok? Porque hemos sumado esas tres pestañas, cada una tenía celdas con un valor de 1. Así que vamos a cambiar los colores. Vamos a decir que si la celda tiene un valor de 1, va a estar en amarillo, como diciendo, bueno, es algo que me preocupa porque un atacante al menos va a utilizarlo, de esos 3, fin 6, 7 y 8. Si tenemos un score de 2, una valoración de 2, significa que al menos se ha encontrado en 2 grupos, así que es un poco más preocupante. Y si es 3, vamos a decir que, bueno, pues tiene la mayor criticidad para nosotros, vamos a ponerlo en rojo. Una vez que hemos hecho eso, vamos a ver que, pues efectivamente, las casillas que se han encontrado en 2 grupos tienen un score, una valoración de 2, estas tienen de 1, y por aquí tenemos algunas que tienen una puntuación de 3, lo que significa que los 3 grupos utilizan esa técnica. Vamos a ordenar esto de una manera diferente, y mi ratón Bluetooth está saltando por todos los sitios, así que está salvaje hoy. Fijaros que hemos ordenado ahora por valor. ¿Qué es lo que te está diciendo esta gráfica? Una visualización muy sencilla, ¿vale? Alguna gente diría que esto es analíticas, que es una palabra que está muy de moda ahora. Así que hemos hecho una suma simplemente de 3 valores, pero hemos hecho una analítica, siempre queda mucho mejor. Lo que nos está diciendo esto es en qué tenemos que enfocarnos. Lo que nos está diciendo es que si trabajamos para Hack Me Cats y queremos defender esta organización, hemos identificado, 1, quién es el atacante, 2, cómo se comporta, cuál es su motivación. Podemos definir un plan de emulación en base a esta información y ahora hacer un purple teaming, ¿no? Hacer una emulación del adversario. Y además podemos ver dónde tenemos que poner el foco. De todo lo que yo tengo que hacer para detectar a este adversario, que hay unas pocas cosas, hay unas pocas de técnicas, si no tengo tiempo para enfocarme en otra cosa, al menos empieza por aquí, ¿vale? Empieza por generar capacidad de tener visibilidad de PowerShell, visibilidad de schedule tasks, scripting, y fijaros que se repite, ¿verdad? Estas técnicas se repiten a lo largo de estas diferentes tácticas. Una vez que tenga visibilidad y detección de estas cosas, entonces quiero moverme y seguir con aquellas que tienen un score de 2 y después un score de 1. Así que básicamente tengo un plan, ¿verdad? Un plan para poder hacer todo esto. Ok, pues vamos a ahora ver una pequeña herramienta, con lo que vamos a terminar la charla, que podéis utilizar para no solamente analizar al atacante, sino también ver vuestra postura defensiva. Y ahora comparar, lo que se dice un gap analysis, ¿no? Ver dónde tenemos las fallas o dónde tenemos una deficiencia, viendo cómo se comporta el atacante, viendo qué capacidades tenemos como defensores. Voy a utilizar una herramienta que se puede dockerizar, está de hecho dockerizada, os voy a enseñar cómo se puede utilizar de manera muy sencillita, que nos va a permitir identificar cuáles son las fuentes de datos que tenemos accesibles en nuestra organización. ¿Vale? Si estoy defendiendo Hack Me Cats, necesito saber qué fuentes de datos tenemos. Por ejemplo, si necesito crear detecciones para PowerShell, necesito saber si tengo habilitado el logging de PowerShell, porque si no, no voy a poder ver nada. ¿Correcto? O si tienes una herramienta de EDR, de EDR, para poder detectar este tipo de cosas. Si quieres detectar comando y control, tienes visibilidad de la red. Puedes ver qué es lo que está ocurriendo en la red. Este análisis se puede hacer con ficheros YAML aquí en esta herramienta, Detect, pero también viene dentro del Docker Container, hay un pequeño editor que nos va a hacer la vida muchísimo más fácil. Estas slides os voy a decir cómo podéis obtenerlas, pero básicamente voy a enseñar aquí una pequeña máquina virtual que tengo y que utilizo en el curso de Sense que imparto, donde vamos a... aquí está. Voy a enseñar... estoy dentro del Docker, ¿no? Sí, efectivamente, estoy dentro del Docker. Va a mapear un puerto 8080. Ahora podemos ir a nuestra máquina en local. Voy a cargarlo de nuevo. Aquí está. Y aquí podemos ver el editor con el que viene este Docker Container.
Entonces, básicamente vamos a ver las fuentes de datos. Voy a elegir uno que tengo ya creado, pero esto se puede crear desde cero para que veáis que es muy personalizable. Como podéis ver, me paso casi todo el día hablando en inglés y ya no sé ni siquiera cómo hablar español. Es terrible. Y aquí tenéis alguna de esas fuentes de datos, ¿no? Antivirus, por ejemplo. Bueno, pues tenemos antivirus. Ah, perfecto. Estamos súper protegidos, ¿no? No, probablemente no, ya como habéis visto. Tenemos logs en Azure, tenemos DLP, tenemos logs de HCP. Podéis habilitar cualquiera de estas pestañas, podéis añadir información de qué productos son los que nos van a dar estas fuentes de datos. Y ahora con toda esta información, imagínate, ¿vale?, que no tenemos visibilidad de DNS. ¿Creéis que vamos a ser capaces de poder detectar una exfiltración o un comando control por DNS si no tenemos logs de DNS? Si no tenemos orquestada nuestra red para poder ver esas peticiones DNS a través de la red, suponiendo que vayan en claro, que no estén cifradas, que no vayan sobre HTTPS o TLS, o por ejemplo, si no tenemos los logs DNS en nuestros servidores de Windows DNS. Y realmente en mi experiencia de muchos años haciendo respuesta a incidentes para compañías muy grandes en todo el mundo, os puedo decir que estos logs son bastante escasos y que cuando los necesitas probablemente no están. Así que es muy bueno poder hacer este tipo de análisis. No voy a entrar en los detalles, os voy a dejar la información sobre cómo utilizar Detect, pero podemos ver incluso, es tan granular que podemos determinar cuál es la calidad de esta información. Por ejemplo, uno puede tener logs DNS, pero quizás no tienes logs de todos los tipos de peticiones DNS que pueden existir. Y hemos visto que FIN7 utiliza peticiones de DNS de tipo específica, por ejemplo, TXT. Si tienes peticiones DNS de tipo A, que son las más comunes, o AAAA, que es la que se utiliza en una red IP6, no vamos a tener los récords de los registros de TXT. Y esos son los que nos hacen falta, porque si FIN7 utiliza una herramienta como, por ejemplo, hemos visto DNSCAT, esos son los tipos de recursos que se van a utilizar. Así que es muy granular, nos permite identificar dónde tenemos zonas donde no hay visibilidad o donde no hay detección. Una vez que tenemos todo esto, podemos, por ejemplo, por cada técnica, podríamos también ajustar qué tipo de fuentes de datos tenemos para cada una de ellas. Incluso podríamos jugar con información de grupos, de actores. Y bueno, pues por aquí tenemos algunos archivos que se pueden... Es un JSON file. Ahora lo enseño en el Navigator, que se pueden utilizar. Bueno, una vez que hacemos este análisis, esta herramienta va a generar archivos JSON que podemos importarlos en el navegador. Yo ya lo he hecho aquí para pues, tener un poquito más de tiempo, pero una vez que la utilizamos, vamos a ver cómo podríamos hacer un análisis como este. Podríamos decir cuáles son mis capacidades de detección en base a las fuentes de datos que tengo en mi organización frente a, en este caso, es un reporte de inteligencia que hemos consumido, que alguien nos ha generado, que hemos generado nosotros en base a nuestra herramienta de MISP, por ejemplo, una plataforma de inteligencia open source. Y vamos a ver, aquí podéis ver en la leyenda, se vean que no esté muy chiquito, pero aquí en la leyenda podéis ver abajo, en rojo vamos a ver técnicas que utiliza este atacante para el cual, en base a la información que hemos introducido en Detect, en la herramienta, nosotros no tenemos capacidad de detección. No solamente no tenemos visibilidad, sino que no tenemos detección. Por ejemplo, podríamos tener visibilidad, quizás tenemos los logs, pero no los enviamos a un SIEM, no tenemos ninguna herramienta que nos envíe una alerta, ¿no? Una alarma de decir, aquí se está acercando el atacante a la puerta de tu casa. ¿Por qué esto es útil? Porque, una vez más, me permite priorizar, me permite saber dónde tengo que poner el foco y cómo puedo defender mi organización mejor, no frente a cualquier amenaza, porque eso es imposible. Hemos identificado la amenaza y estamos viendo dónde tenemos puntos flacos, puntos débiles que podamos utilizar para mejorarlos, básicamente. ¿Ok? Pues para terminar os enseño, en el caso de uso de HackMeCats, todas las diferentes visualizaciones que podríamos hacer para ver, en base
a nuestras fuentes de datos, sin tener en cuenta al atacante, solo nuestras fuentes de datos, esto es de lo que tendríamos visibilidad, ¿vale? Solamente de estas técnicas. Para este caso de uso, en principio, imaginé que tenía una red orquestada donde tenía Bro o SIG, proyecto open source para hacer tráfico, análisis de tráfico de red, tenía Suricata, tenía una serie de cosas en la red, pero no tenía buena visibilidad de detección en el endpoint, ¿vale? En las máquinas que tengo en mi red. Puedes ajustarlo a través de esta tool, Detect, de esta herramienta. Y ahora podríamos, después de ajustar, ver si tenemos una visibilidad. Aquí veis en la leyenda, aquí abajo, si la visibilidad es mínima, un color más clarito, y si la visibilidad es excelente, va a aparecer coloreada con un color más oscuro, ¿vale? En base a la información que hemos proporcionado. Detección, igual, ¿vale? Normalmente tu capacidad de detección va a ser menor que la visibilidad que tengas, normalmente. Y también aquí pues tenemos un ranking para que podamos ver dónde tenemos deficiencias. Todo eso desde el punto de vista del Blue Team, del defensor. Ahora, desde el punto de vista del actor, fijaros que con un único comando en ese Docker container, ese contenedor de Docker, con un comando tal como esta herramienta está escrita en Python, podemos generar un archivo JSON que podemos importar en el navegador y ver cuáles son las técnicas más utilizadas por estos grupos. Lo mismo que hicimos antes a mano, yendo al navegador y creando los scores y con los colores, con un comando como este, automáticamente la herramienta genera ese archivo JSON. Y ahora viene la parte interesante. Sobreponemos el JSON con la información del atacante con el JSON que tiene información de nuestra visibilidad y nuestra detección, y estamos haciendo un ejercicio de purple teaming, pero sobre el papel, ¿no? Para poder ver dónde tenemos deficiencias. Y una vez más, lo interesante de todo esto es ordenarlo, priorizarlo. Podéis ver esas técnicas aquí atrás. Y ahora sabemos dónde tenemos que poner el foco para poder defendernos frente a este tipo de atacantes. ¿Ok? Bueno, pues aquí tenéis algunos de esos enlaces. Voy a compartir los enlaces en mi cuenta de Twitter. Ahí me podéis seguir en About Security. Si tenéis alguna pregunta, no dudéis en preguntar. Intento contestar a todas las preguntas, ¿vale? Si no es inmediatamente, pues puede ser que tarde un poquito, pero durante el día de hoy las preguntas que tengáis intentaré responderlas y con enlaces a diferentes recursos. Mucho de lo que he contado hoy lo tenéis en mi GitHub, ¿vale? Podéis verlo ahí, en About Security. Y también, bueno, ahí vais a ver un repositorio en el que hemos estado trabajando en los últimos días, donde podéis ver cómo podéis montar vuestros laboratorios en casa para poder hacer muchas de estas cositas y muchas de las cosas que Jaime ha comentado antes. Hay un nuevo proyecto en el que estoy trabajando también, donde ahora mismo no hay mucha información, pero vamos a crear un proyecto para la comunidad donde podáis pues tener recursos para pensar en rojo y actuar en azul, ¿no? Creo que es lo más interesante. Ok, pues eso es lo que tenía para hoy. Espero que os haya gustado la charla y que hayáis estado tanto como yo jugando con todas estas herramientas. Y seguimos en contacto. Nos vemos en Twitter. Muchísimas gracias a la organización, a Edu, a Rafa, a Hack and Beers, a Sophos y al CCN por permitirme estar con vosotros hoy. Un abrazo.